Son que se llama el momento de balanceo, este de aquí se llama el momento de cabeceo alrededor del eje Y, o este de aquí alrededor del eje X se llama el momento de balanceo. ¿Vamos bien? ¿En qué artefacto es crítico el momento de giro? En un helicóptero. El helicóptero no necesita un misil de millones sofisticado para echarlo abajo. ¿Qué es lo único que tenemos que deshabilitarle al helicóptero para echarlo abajo? El rotor trasero, que es el que impide el momento de giro. Así que usted con un biombo le tira una piedrita al rotor trasero, y si se avería el rotor trasero, ¿qué le pasa al helicóptero? Empieza a girar así y se viene abajo. Así que el momento de giro en un helicóptero es el importante. En el caso de un barco, todo depende de cuál es el menor momento. Si el momento de cabeceo o el momento de balanceo. Y toma el menor momento de los dos y con eso determina su altura metacéntrica. Y si esa altura metacéntrica le da positiva, va a flotar en condiciones estables, porque al desviarse de su posición original se va a producir un par restaurador. Pero si la altura metacéntrica es 0, eso va a flotar de manera indiferente en cualquier posición. Es más, se gira y queda el casco para arriba y la chimenea para abajo y está flotando, ¿eh? Pero usted no quiere el barco en esas condiciones, ¿eh? Okay. Pero si la altura metacéntrica es negativa porque el metacentro queda por debajo de CN, entonces definitivamente que ese barco se vira, y si se vira pues se hunde. Pero hay cosas que tenemos que cuidar. A medida que le vamos aumentando el peso, este punto va subiendo, esto va reduciéndose. Así que hay un límite en el cual lo podemos reducir. Pero si el capitán del barco fuera el manejador de Diablos Rojos aquí, échale. Bueno, los capitanes de barco tienen límite. No expone. Se han hundido algunos barcos por sobrecarga. Se han hundido algunos de estos ferries por sobrecarga en un mar picado porque le pusieron demasiada carga. Y si yo le quito la carga, ¿qué le pasa a esta distancia? Aumenta y esta disminuye. Pero eso va a depender de estos momentos. Si este momento hace así, ¿qué le pasa al marino? Chapuzón. ¿Ok? Y si hace así, lentamente a recuperar su posición, puede que la siguiente ola se le meta o no. Así es que en arquitectura naval, y aquí la ACP paga millones por arquitectura naval, no se enseña en cualquier universidad, es una carrera muy cara, así que si alguien tiene dinero le recomiendo que vaya a estudiar arquitectura naval. En la ACP lo nombran enseguida y le pagan muy bien. Pero son muy pocas universidades en el mundo que enseñan arquitectura naval, que es el diseño de barcos y cuestiones de esas. La ACP tienen que ver con la arquitectura naval, así que no hay especialistas locales. La carrera estudiar es muy cara y son muy pocas las universidades que van. Así que nosotros vamos a ver apenas pininos de arquitectura naval. ¿Estamos bien? Generalmente se usan cosas sofisticadas, elementos finitos y otro poco de cosas para determinar esos volúmenes y los centroides. Así que nosotros aquí vamos a ver figuras regulares. ¿Cuál es el momento de inercia? El momento de inercia de la intersección de la superficie libre con el cuerpo. Si yo miro esto, podemos idealizarlo así. Vamos a idealizarlo, generalmente lo idealizo así. Esa es la vista de planta de este corte. Vamos a usar figuras geométricas sencillas. Así que usted tendría que calcular el momento alrededor del eje X y el momento alrededor del eje Y. Y ahí estaría el centroide de la figura. Que no es este centroide de aquí. Vamos a llamarle C. ¿Ok?
Así es que eso es fácil. Esa figura ya usted la estudió en estática, cómo calcula los momentos. Dice que eso es igual a ¿qué? A esto más esto. Y si ese es su eje X, usted suma el momento de este alrededor del eje X y el momento de este al eje X y va a tener el IX total. Y si lo quiere alrededor del eje Y, ¿qué tendría? Tendría esto así. Y el eje Y viene por aquí. Así que generalmente usted va a encontrar el momento de inercia alrededor de este eje. Usa el teorema de los ejes paralelos y lo encuentra aquí. Y generalmente si aquí está el centroide de la figura, usted va a tener el momento de inercia aquí. Y usa el teorema de los ejes paralelos y lo lleva allá. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan del teorema de los ejes paralelos? Y suma los dos momentos y tiene el momento alrededor del eje Y. Pero véase que este es el Y barra 1 y este de aquí es el Y barra 2. Y usted necesita el momento de inercia alrededor del centroide de la figura y el momento de inercia alrededor de la figura esta, pero necesita sumar los dos momentos de inercia alrededor de este eje. Así que si tiene aquí el I barra Y2, lo lleva acá más el área por esta distancia de 2 al cuadrado, lo lleva aquí. Y si tiene aquí el I barra Y1 y esta distancia de aquí a aquí es D1 más el área 1, sería el área 2 por D1 al cuadrado. ¿Y qué tiene? ¿Qué momento usamos? Usamos el menor momento y a ese se le llama el eje débil. En la actualidad, excepto el barco más estable que se ha diseñado en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el barco más estable que se ha diseñado en toda la historia de la humanidad? ¿Ah? El Arca de Noé. Porque el Arca de Noé no iba para ningún lado. ¿Qué era lo único que tenía que aguantar el Arca de Noé? 40 días del diluvio y 120 días después flotando hasta que las aguas bajaran. Eso navegaba ahí para donde le diera la gana y era súper estable. Pero el ancho y el largo eran casi iguales. Ya los barcos no se diseñan así. Ahora los barcos son angostos y largos. Así que generalmente en un barco actual, ¿cuál va a ser el eje débil? ¿El eje de cabeceo o el eje de balanceo? Generalmente el eje de balanceo. Entonces, los barcos le pintan aquí una cosa. Usted ve una línea ahí que se llama la línea de flotación, porque a medida que usted empieza a aumentar el peso, el barco se sigue hundiendo. ¿Hasta dónde lo puedo hundir? Hasta ahí. Hasta la línea de flotación. Y generalmente esto lo pintan de vinio rojo, ahí rojo, generalmente. Es una pintura antióxido. Y si usted le siguió metiendo carga y el nivel del agua quedó por debajo el nivel del agua quedó por encima de la línea de flotación, el arquitecto dice: yo no me hago de responsable de la estabilidad de ese barco. Así que el arquitecto naval tiene que definir dónde va a estar la línea de flotación. Ahora, yo le quito carga, este nivel empieza a bajar. Y si le quito carga, entonces estos momentos restauradores se ponen súper violentos. Y no hay marinero que aguante ahí. Así es que cuando los barcos no llevan carga, ¿qué se hace con el barco? Las bodegas se llenan de agua y el barco va en lastre. No lo puedo llevar descargado porque si no los momentos restauradores son muy violentos. En la ACP hay tarifas distintas para con carga o con lastre. Pero con el comercio actual nadie quiere llevar un barco en lastre. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el dinero. Así que generalmente las navieras hacen de que este barco llega y descarga aquí, y aquí donde descargó también carga para seguir llevando cosas por todos lados.
que eso es parte del desbalance comercial de Estados Unidos y la guerra. Por ejemplo, Japón agarra un barco lo llena de carros y lo trae a Estados Unidos. Bajan los carros y ese barco va a regresar a Japón a buscar más carros. ¿Va a regresar el barco vacío? No. ¿Qué le venden los gringos a los japoneses? ¿Qué creen ustedes que lleva ese barco transportador de carros de regreso a Japón? Los gringos le venden heno, porque allá no hay suficiente terreno para la paja, para las vacas. Así que lo llenan de paja. Pero trajiste 10 millones en carros y regresaste $10,000 en paja. ¿Y de ahí qué surge? El desbalance comercial que da origen a la guerra esa que tiene Trump con China y Huawei y todo el poco de cosas ahí. Porque generalmente hay un desbalance comercial. Me traen bienes y servicios. Por ejemplo, viene el barco lleno de televisores a Panamá. ¿Qué le vendemos de regreso? ¿Qué le vendemos? ¿Ah? Sandía, melones. Eso es lo que le vendemos. Y llenas el barco de sandía y melones y lo lleva de regreso a Europa, a Japón. Nos trajeron BMW. Bajamos todos los BMW en Panamá y llenamos el barco de vuelta con sandías y melones. ¿Y qué pasó? ¿Tú sabes cuántos melones tiene que vender para comprar un BMW? ¿Estamos bien? Ok. Voy a hacer un ejemplo de esto, pero antes de eso voy a terminar el tema. No lo voy a derivar aquí, pero necesitamos esto. Esto es el reposo relativo entre G. Esto es ya nosotros resolvimos esta ecuación y encontramos muchas cosas. Bueno, ahora en la ecuación lo único que le aparece es un término adicional. Y así mismo vamos a tener un dp de x y vamos a tener un dp de y. Y se convierte en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Pero vamos a dejarlo ahí. El único que me interesa es esta de aquí. Así que como se forma un sistema de ecuaciones diferenciales parciales y tenemos que dp es igual a dp de x por un dx más un dp de y por un dy más un dp de z por un dz, y por acá vamos a tener el dp de x y por acá vamos a tener el dp de y. Bien, y como no estoy muy seguro de cómo fue su curso de ecuaciones diferenciales, ¿ustedes vieron diferenciales parciales o nada más vieron ordinarias? En el curso de ecuaciones diferenciales, ¿vieron diferenciales parciales o solamente ordinarias? Se forma un sistema de ecuaciones diferenciales parciales ahí bien sabroso de resolver. Pero la única que me interesa en este momento es esta, es la única que vamos a necesitar. Y la vamos a usar en caída libre. Y en caída libre, AZ es igual a menos G. Así que dp de z, que es igual. Y si dp de z es igual a 0, en un chorro de líquido en caída libre,
la presión aquí y la presión acá son iguales. ¿Okay? La presión aquí y la presión acá son iguales. Pero véanse lo interesante de esto, antes de hacer el ejemplo de esto. Vamos a darle una explicación de feria. Una explicación de feria. Yo tengo mi elevador y dentro del elevador tengo un recipiente con H. Y ahora mismo está en reposo. Es decir, AZ es igual a 0. ¿Y qué nos queda? La ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Okay? Es decir, que la presión aquí es igual a... Pero ese elevador yo lo puedo agarrar y subirlo hacia allá con una aceleración a Z. Ahora, ¿qué tenemos? dP de Z igual a menos gamma entre G por AZ más G. ¿Y qué va a pasar con la presión aquí? Suponiendo que eso sea constante, la presión va a ser igual a gamma entre G por AZ más G por H. El volumen del líquido no ha aumentado. Véase que aquí la fuerza de esta es igual al peso del líquido. Pero ahora si yo lo empiezo a acelerar hacia arriba, voy a tener fuerzas de inercia. Y la fuerza de presión aquí va a ser mayor que el peso. Porque la presión, ¿qué le pasó a la presión? Aumentó. Eso es subiendo. Esto es subiendo. Vamos a ponerlo bajando ahora. Bajando. La magnitud de AZ va a ser menor que G. Es decir, que AZ es negativo. Así que cuando usted empieza a bajar eso con una aceleración AZ hacia acá, vamos a decir que 0.5G negativa porque va para abajo. ¿Qué le pasa a la presión aquí? La presión va a ser igual a gamma entre G por menos 0.5G más G por H. P va a ser igual a 0.5 gamma H. ¿Qué le pasó a la presión con respecto a esto? Disminuyó. Y si yo ahora agarro eso, lo pongo en el elevador allí y lo voy a bajar con una Z igual a menos G, eso se llama caída libre. Y si yo digo que esta AZ es igual a menos G, la presión ¿cuánto vale? 0. Está en caída libre. Todo esto está igual a presión atmosférica. Así que en un cuerpo en caída libre, la presión dentro del cuerpo es igual a la presión atmosférica. Y en la escala relativa la presión atmosférica es 0. Pero ¿dónde viene lo interesante? Ahora lo vamos a bajar hacia acá, a Z igual a menos 1.5 G. Así es que la
presión aquí sería gamma entre G por menos 1.5 G más G por H. La presión es menos 0.5 gamma H. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener presiones de vacío. Por lo tanto, el recipiente va a bajar y el líquido va a caer en caída libre. Así es que si yo quiero hacer estas cosas, ¿qué necesito? Necesito un recipiente cerrado para mantener el líquido dentro del recipiente. Porque si no uso un recipiente cerrado, el recipiente cae a esta aceleración y el líquido va a caer en caída libre y se sale el recipiente. Así que todos los transportes de líquidos y de gases son recipientes cerrados. Y manejar un camión cisterna es algo horroroso. ¿Por qué? Porque el líquido dentro del cisterna se mueve y te acelera y frena. Y aquí, como el que maneja estos cisternas maneja como le da la gana, es frecuente que ocurran ¿qué cosas aquí en Panamá? Que el cisterna se voltea porque va a una velocidad indebida. Y el líquido quiere ir para un lado, pero el recipiente lo contiene y el tipo quiere dar una vuelta a 1000 y el líquido quiere seguir recto, así que se voltea. Así que aquí para manejar camiones cisterna, las reglas es lo mismo que sacar licencia para manejar bicicleta. Y por eso vemos tantos accidentes con los camiones cisternas. No es fácil manejar un camión cisterna porque el líquido se mueve. Pero esto ustedes lo han experimentado cuando invitaron a su novia al parque de diversiones y la novia le pidió sodas, hamburguesas y usted le dijo que no. Y dice, hey, ¿para qué ando con este novio que ni siquiera me invita a comer una soda? Pero usted le va a hacer la explicación siguiente. Yo te voy a invitar a la montaña rusa. Y si comes antes de montarte a la montaña rusa, ¿qué va a pasar? Vomitas. Así que no es que no te quiero pagar la soda y las hamburguesas, es que estoy cuidándote de que no hagas el ridículo, porque en esa montaña te dan aceleraciones de estas, y si abres la boca, el recipiente deja de ser cerrado y se convierte en un recipiente abierto, y el contenido que tienes en el estómago. Y ustedes ven dónde pasa eso, en los aviones, que a veces el avión hace así, le tienen una bolsita ahí para cualquier cosa. Y si no, en los parques de diversiones, yo me acuerdo cuando fui a Six Flags, uno famoso, Six Flags, estaba el filón de gente, la atracción se llamaba el Demon Drop. Era una cosa que te subían como 10 pisos y te soltaban de ahí arriba. ¡Ra! Y no te pongas cerquita porque te bañan de vómito. Y la gritería de la gente y los masoquitas aquí en fila de 2 horas para subirse al aparato, y yo vi esas cosas y la lluvia. Digo, esto no es conmigo, voy para adelante, me voy a subir en otro aparato. Subir otro aparato y la gente masoquista ahí viendo la gente gritando y bajándose, todo embarrado de cuanta cosa, y la gente feliz para subirse al aparato y dejarlos caer en caída a una aceleración monstruosa de allá. Pero bueno, eso es parte de la diversión, así que ya saben, si van al parque de diversión, moraleja, no comer antes, comer. ¿Vamos bien? Okay, así que eso es lo único que no lo vamos a hacer aquí en problema, pero sí nos interesa esta expresión. Cuando sube, no hay problema, las presiones aumentan, pero cuando desciende, las presiones disminuyen. Y si desciende más rápido que la aceleración de la gravedad, se producen presiones de vacío. Y el recipiente tiene que estar cerrado. Y si le ponemos el AZ y el AY, por eso es que se viran los camiones cisternas por las aceleraciones y los frenazos que dan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien?
Es un tema interesante, pero son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a tener cosas así como esta, dp de x igual a menos gamma entre g por ax y dp de y igual a menos gamma entre g por ay, y se resuelve este sistema de ecuaciones dp igual dp de x por un de x más un dp de y por un de y más un dp de z por un de z. Y como no estoy muy seguro de que su curso de ecuaciones diferenciales haya sido tan efectivo, porque si en variables separables me demostraron algunos de ustedes que le daban lo mismo, que fuera constante, que fuera variable, el hecho fuera de la integral, y ahí va aquella cosa. ¿Ok? ¿Estamos bien? Mejor no vamos a resolver estas cosas, que se llama masas de fluidos sometidas a aceleración. Así que nada más lo puse en movimiento vertical, no le puse en movimiento horizontal. ¿Estamos bien? Así que movimiento vertical suficiente para producir un vómito. ¿Estamos bien? Así que por eso en los aviones, como los aviones a veces caen en vacío, ya sea así, la gente tiende a, le ponen ahí detrás del asiento una bolsita. ¿Estamos bien? Okay. ¿Alguien ha viajado a David, Panamá? Ya ni siquiera ponen la bolsita, se la ahorran. Así que a veces usted llega a la cabina y la cabina smell fishy. Ya ni siquiera le ponen la bolsita aquí en Panamá, se la ahorran. Los vuelos internacionales, la Organización de Aviación Civil Internacional sí exige que haya una bolsita detrás del respaldar de cada asiento por cualquier cosa. Vamos a hacer un ejemplo de equilibrio de cuerpos flotantes y con eso terminamos el tema del parcial número 2. Ahora, si quieren que le dé esto, me avisan. Nadie se anima. Por ahí va a encontrar exámenes viejos con esto, así que el tema ese va a estar eliminado. La experiencia que tengo cuando se ponía eso era que era un desastre. ¿Qué le vamos a hacer? Es un sistema de ecuaciones diferenciales y la matemática es el lenguaje del diferencial. Bien. Vamos a decir que usted agarra un trozo de madera, ...12 pulgadas,